conferencia la organiza una asociación universitaria que se llama GBU, que significa Grupos Bíblicos Universitarios. Es una asociación estudiantil presente no solo en las universidades catalanas, sino en universidades de más de 150 países del mundo. Nuestra actividad principal es el estudio de la persona histórica de Jesús, usando algunas de sus biografías, y abrir el debate para conocerlo un poco mejor, porque pensamos que es relevante todavía en el siglo XXI. John Lennox es profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford, es catedrático emérito de matemáticas y filosofía de las ciencias en el Green Templeton College de Oxford. También ha debatido públicamente con algunos de los ateos más reconocidos en la actualidad, como Richard Dawkins y Christopher Hitchens, Disparando contra Dios, que es el título que da nombre a esta charla. Buenas tardes. Buenas tardes. Mis palabras españoles son muy pequeños. Es un placer para mí estar en esta universidad muy famosa. And I thank you very much for your invitation. Y os doy muchas gracias por vuestra invitación. You have invited me to speak to the title of my recent book published in Spanish. Me habéis invitado para hablar del tema del mi libro que recientemente se ha publicado en español. This is a book about the so-called new atheism. Y es un libro que trata el tema del llamado nuevo ateísmo. The new atheism is like the old atheism, El nuevo ateísmo es como el viejo ateísmo, except that it is much more aggressive and militant. y hay una clara diferencia. El nuevo ateísmo es claramente agresivo y militante. It is represented by relatively few leading intellectuals. Y está representado por unos pocos, relativamente pocos, intelectuales. Richard Dawkins, the late Christopher Hitchens, Richard Lawrence Dawkins. Krauss, Peter Singer. Richard Dawkins, el recientemente fallecido Christopher Hitchens, Peter Singer. And the basic ideas are very clear, and that's why they are attractive to many people, particularly in Europe. Y sus ideas básicas son muy claras, y por eso su filosofía es realmente atractiva, especialmente en Europa. Religion is dangerous. La religión es peligrosa. Richard Dawkins wrote in an article that 9/11 had radicalized him. Richard Dawkins escribió en un artículo que el 11S le había radicalizado. And if you object that this is very extreme fundamentalism, Y si tienes la objeción de que este es un fundamentalismo muy extremo, he will say, but fundamentalism starts with moderate religion. él dirá que la religión fundamentalista, el fundamentalismo, empieza donde está la religión moderada. And so the only solution is to eradicate religion from the world completely. Así que la solución es erradicar la religión de todo el mundo. How is that going to be done? Entonces, ¿cómo hacer eso? Mainly by using the cultural authority of science. Y ellos lo hacen usando la autoridad cultural de la ciencia. Steven Weinberg is a Nobel Prize winner for physics. Steven Weinberg es un premio Nobel en física. And he suggests that perhaps the best thing scientists can do for the contemporary generation Y dice que lo mejor que los científicos pueden hacer para la generación contemporánea is to destroy religion. es destruir la religión. And anything that can be done should be done to achieve that goal. Y todo lo que se puede hacer para lograr ese objetivo debe hacerse. That sounds very totalitarian to me. Y si os fijáis, eso suena muy totalitario. So we've got a very simple equation in a way. Así que en un sentido tenemos una ecuación. Religion is dangerous. La religión es peligrosa. We need to remove it. Debemos abolirla. How shall we do so?
¿Cómo lo hacemos? We use science to show that God no longer is relevant or indeed exists. Así que usamos la ciencia para decir que Dios ya no es relevante o que no existe. Stephen Hawking is now a member of the New Atheist Choir. Stephen Hawking ahora es miembro de este coro de voces ateas. For many years he left it uncertain Durante muchos años él no se mojó en este tema y se as to mostraba whether his universe had space for God or not. y no se pronunciaba en cuanto a si el universo daba lugar a Dios o no. But then he wrote The Grand Design, Pero luego escribió su libro El Gran Diseño, which is an argument that there is no grand design. que el argumento del libro es que no existe un gran diseño. Physics does not need a creator. La física no necesita un creador. Because there is a law of gravity, he writes, Él escribe que, dado que existe la ley de la gravedad, the universe can and will create itself from nothing. el universo puede crearse y se creará de la nada. And so we have one of probably the most famous living scientists, Stephen Hawking, Así que tenemos a uno de los famosos que vive aún, uno de los científicos más famosos que vive hoy en día, Stephen Hawking, who says to us we must choose between science and God. que nos dice que debemos elegir entre la ciencia o Dios. If you want to be seriously considered as an intellectual, Si quieres que te consideren como un intelectual, como una persona que piensa, a person who is scientifically literate, una persona que conoce de ciencia, you must reject God. debes rechazar a Dios. Of course, this attitude has been with us for a long time. Bueno, y es cierto que esta actitud nos ha acompañado desde hace mucho tiempo, ¿no? I met it very early on at Cambridge when I was a young student. Yo pues ya me encontré con esta actitud cuando entré en la Universidad de Cambridge como estudiante. At dinner one night, I engaged in conversation with the first Nobel Prize winner that I'd ever met. En una cena, una noche, empecé a conversar con el primer premio Nobel que yo he podido conocer. I've met quite a few since, but this Desde was the entonces first he one. conocido a muchos más premios Nobel, pero ese era el primero. And when I mentioned my faith in God, he was very annoyed. Y cuando mencioné mi fe en Dios, se enfadó. And he invited me up to his room after the meal with 3 professors, no students. Y después de la cena me invitó a subir a su habitación con 3 profesores, ningún otro estudiante, solo yo. And he asked me to sit down. Y me pidió que me sentara. And these 4 men stood around me. Y esos 4 hombres pues estaban alrededor de mí. And he said to me, Lennox, do you want a career in science? Y me dijo, Lennox, ¿tú quieres una carrera profesional en el ámbito de la ciencia? I said, yes, sir. Y le dije, sí. Well, he said, then give up your childish faith in God right now in front of witnesses. Y entonces me dijo, pues entonces ahora mismo abandona tu fe infantil en Dios delante de estos testigos. That was some pressure, I tell you. Eso es presión. So I decided to ask him what he could give me that was better than my faith in God. Entonces le pregunté que qué podía darme él que fuera mejor que mi fe en Dios. And he offered me the philosophy of Bergson that I suspect none of you or very few have ever heard of. Y me ofreció la filosofía de este autor, que probablemente nunca habéis oído hablar de él. So I said, sir, with respect, I shall take the risk. Y le dije, profesor, con todos mis respetos, pero voy a tomar el riesgo de seguir con mi fe. And I have taken the risk. Y sí, me he arriesgado, But I tell you that story to explain that I understand the pressure that many young people are under. pero os cuento esta historia para haceros ver que soy consciente de la presión a la que mucha gente joven se enfrenta. I have written a book about Stephen Hawking and God. He escrito un libro sobre Stephen Hawking y Dios, And I wrote it because of a letter I received from a young person. y lo he escrito por una carta que recibí de alguien joven.
a Christian young person alguien joven que era cristiano, who was driving his car past a gas station and he saw an advertisement for a newspaper headline. que iba conduciendo y en una gasolinera vio un cartel de un periódico que llevaba un titular. Stephen Hawking says there's no God. Y el titular decía, Stephen Hawking dice que Dios no existe. And he started to shake. Y él empezó a temblar. And he got so blinded because he couldn't see that he had to stop the car. Y la vista se le nubló, tuvo que parar el coche. He said, "Who am I to disagree with Stephen Hawking?" Y dijo, ¿quién soy yo para llevarle la contraria a alguien como Stephen Hawking? And because of that, I decided to write a book. Y debido a eso decidí escribir un libro. Stephen Hawking is a brilliant scientist. Stephen Hawking es un científico brillante. I remember him at Cambridge. Yo le recuerdo de la época en He was Cambridge. a little bit ahead of me chronologically. Él me lleva algunos años As to his intellect, he's light years brighter than I am. y en cuanto al intelecto, me lleva años luz. But what I discovered is this, Pero lo que descubrí es esto, that in common with many of the other new atheists, que en común con los otros nuevos ateos, his rejection of God has very little to do with rationality and science. su rechazo de Dios tiene muy poco que ver con la racionalidad y la ciencia. And what I wish to do is to share with you some of the arguments and reasons why I find the new atheism completely unconvincing. Y lo que quiero hacer es compartir con vosotros algunos de los argumentos que me muestran que el nuevo ateísmo no es nada convincente. So let's start with a very famous book, Así que vamos a empezar hablando de un libro muy famoso, The God Delusion. El espejismo de Dios. I imagine it's in Spanish. Sí. Está en español, se titula El espejismo de Dios, en inglés es The God What is Delusion, the title in Spanish? El espejismo de Dios. Now, Richard Dawkins writes a book called The God Delusion. Así que Richard Dawkins ha escrito este libro, El espejismo de Dios. Now, delusion is a psychiatric term. Ahora, el término espejismo es un término psiquiátrico. He defines it as holding on to a false belief when the evidence all goes in the opposite direction. Y él lo define como una creencia falsa cuando las evidencias van en la dirección totalmente opuesta. I'm going to be very provocative this afternoon. Y ahora en esta conferencia voy a ser muy provocador. I'm going to suggest that the new atheism fits that definition perfectly. Y voy a decir que el nuevo ateísmo encaja con esa definición It is de a forma persistent perfecta. false belief Es una falsa creencia persistente, held in the face of very strong contrary evidence. sostenida ante un montón de evidencias que van en la dirección contraria al nuevo ateísmo. Now, to say God is a delusion is, of course, to go back to Freudian ideas. Ahora bien, decir que Dios es un espejismo es retroceder en el tiempo e ir a las ideas de Freud. And when I read this, Cuando leí esto, I realized that Richard Dawkins is not a psychiatrist. me di cuenta de que Richard Dawkins no es un psiquiatra. I'm not a psychiatrist either. Yo tampoco soy un psiquiatra. So what should I do? Entonces, ¿qué debería hacer? And the golden rule in the academic world in which I work is this. Y la regla de oro en el mundo académico en el que me muevo es la siguiente. When you make statements outside your field, Cuando haces afirmaciones fuera de tu campo, de tu ámbito, de tu disciplina, you check with the best scholarship in that field. tienes que comprobar, consultar con los mejores académicos de ese campo. So I decided to see what psychiatrists say about this. Así que decidí ver qué dice la psiquiatría en cuanto a este tema. And I found the exact opposite of what Richard Dawkins claims. Y encontré lo opuesto a lo que Richard Dawkins dice. Andrew Sims is a past president of the British Royal Society of Psychiatrists. Andrew Sims As president of the Royal Society of Psychiatrists. es el antiguo presidente de la escuela, el colegio
real de psiquiatría. So the number one psychiatrist in our country. Así que es el psiquiatra número 1 en nuestro país. And what does he say? ¿Y qué dice él? He refers to a number of meta-studies in epidemiology. Él hace referencia a una serie de metaestudios en epidemiología. A meta-study is a study of studies. Un metaestudio es un estudio de varios estudios. And his conclusion is this. Y su conclusión es la siguiente. The advantageous psychological effect of religious belief is the best kept secret in psychiatry. Dice que el ventajoso efecto de la creencia religiosa es el mejor secreto guardado de la psiquiatría. And he adds, if the results had gone in the opposite direction, Y dice que si los resultados han ido en la dirección opuesta, and it had been established that faith in God was a damaging thing to your psychiatric health, y si los estudios reflejaran que la fe tuviera efectos negativos, it would have been on every front page of every newspaper in the world. ya había salido en las noticias en todo el mundo hace mucho tiempo. Apparently Richard Dawkins has not read those studies. Y parece ser, ¿no?, que Richard Dawkins no ha leído sus estudios. He seems to be completely unaware of the scientific findings about the relationship between religion and well-being. Y parece que no es consciente, ¿no?, de los descubrimientos científicos que hay en cuanto a la relación entre la fe y el bienestar. I'm not the only one to have noticed that. Y yo no soy el único que me he dado cuenta de ese detalle. Some leading atheists have noticed it as well. Algunos grandes ateos también se han dado cuenta. And they've written that when they read Dawkins, they were bitterly disappointed. Y cuando leyeron los ateos, algunos ateos a Dawkins, también quedaron grandemente decepcionados. Because they found no evidence that he had consulted any of these studies. Porque vieron que él no había consultado, ¿no?, ningunos estudios para hacer las afirmaciones que hace. That is a very serious thing, of course. Y es algo muy serio. Because you see, what is happening here Porque lo que ocurre aquí is a person using his authority in one area of science es que tenemos a una persona, Richard Dawkins, usando su autoridad en un área, en la ciencia, to pronounce on another area of science para hacer una afirmación sobre otro campo. and get it completely wrong. Y haciendo eso, además se equivoca. But I want to pursue this a little more Pero quiero desarrollar esto un poquito más. because I discovered that many young people especially, Porque he descubierto que sobre todo mucha gente joven, when they read the God Delusion, cuando leen un libro como El espejismo they de say, Dios, well, that's it. That's the end of God. enseguida dicen, pues ya está, ya se me ha probado que Dios no existe. So I want to say a little bit more. Así que me gustaría decir algo más. The Freudian argument, as you will know, El argumento de Freud, como bien sabréis, is that God is a projection of our own desires. es que Dios es una proyección de nuestros propios deseos. We want a father figure in the sky. Queremos que exista una figura paternal en el cielo. So we invent an old gentleman with a long beard. He's Así very que nos kind. inventamos a un hombre amable con una barba larga And it sounds very convincing. y suena muy convincente lo que Freud dice. But now let me go to another famous psychiatrist. Pero vamos ahora a pensar en otro psiquiatra famoso. His name is Manfred Lutz, Su nombre es Manfred Lutz and he is one of Germany's most distinguished psychiatrists. y es uno de los psiquiatras de Alemania más distinguidos. He has written a book called Eine kleine Geschichte des Größten. Él ha escrito un libro que se titula Una breve historia del Eterno. This is a department of philology, so I assume you all know what that means. Como esto es la Facultad de Filología, doy por sentado que ya me habéis entendido. It means a brief history of the Great One, that is God. Sí, es una breve historia del Eterno. And he says this, Y en ese libro dice lo siguiente: if there is no God, si Dios no existe, then Freud, his argument is brilliant. entonces la argumentación de Freud es brillante. That religion is simply
a projection of our human desires. Que la fe es simplemente, que Dios es simplemente una proyección de nuestros deseos. If there is no God. Si Dios no existe. But then he goes on. Pero luego continúa diciendo lo siguiente. If there is a God, Si Dios sí existe, then Freud's argument shows you equally brilliantly el argumento de Freud sigue siendo brillante that atheism is a wish fulfillment. y lo que nos está mostrando es que el ateísmo es una proyección del deseo que tienen los no ateos de que Dios no exista. As was pointed out by the Nobel Prize winner for literature, Czesław Miłosz in Poland. En Polonia, un premio Nobel de literatura dijo lo siguiente. Atheism is the great opium of the people. El ateísmo es el opio del pueblo. The desire that we should never have to account to God for the mess we've made of our lives and those of others. El deseo de que nunca tengamos que rendir cuentas en cuanto a todo el mal que hemos hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. So if there's no God, Freud shows us that religion is a delusion. Así que si Dios no existe, Freud nos muestra que la religión es un espejismo, un engaño. If there is a God, the same argument shows us that atheism is a delusion. Pero si Dios sí existe, el mismo argumento de Freud nos muestra que el ateísmo es un espejismo. The argument tells us absolutely nothing at all about whether God exists or not. Pero el argumento en sí no nos dice nada en cuanto a si Dios existe o no existe. That's very important. Eso es muy importante. We'll have to look deeper than that. Así que tenemos que mirar más allá, ¿no?, de lo que hemos estado contemplando hasta ahora. Let me illustrate it. Vamos a ilustrarlo de la siguiente forma. Stephen Hawking was interviewed by a leading British newspaper. Un periodista muy importante del Reino Unido entrevistó a Stephen Hawking What do you think of religion? y le preguntó, ¿qué piensas de la religión? Religion is a fairy story for people afraid of the dark. Dijo, la religión es un cuento de hadas para las personas que tienen miedo de la oscuridad. And I was asked to comment. Y a mí me pidieron que comentara esa afirmación de Stephen So Hawking. I did. Así que lo hice. I said atheism is a fairy story for people afraid of the light. Y dije, el ateísmo es un cuento de hadas para las personas que tienen miedo de la oscuridad. Well, De la luz, perdón. neither statement proves anything, of course. De nuevo, ninguna de esas afirmaciones prueba nada. But it's in this simplistic way that people put up a barrier against even thinking about God. Pero es de esta forma simplista en la que la gente pone ya una barrera y eso le impide pensar en serio en cuanto al tema de Dios. So since these ideas of delusions are actually intellectually useless, let's go on to something a bit deeper. Así que como estas ideas Intellectually useless. en torno al concepto del espejismo no tienen ninguna utilidad a un nivel intelectual, vamos a pasar a temas más profundos. I believe that in Europe today, people find difficulty in this area. Y creo que hoy en día la gente tiene dificultades en este área For several clear reasons. por unas razones muy claras. The first one is confusion about the nature of faith. En primer lugar, a causa de la confusión de la naturaleza de la fe, ¿qué es la fe? The second one is confusion about the nature of God. Y en segundo lugar, confusión en cuanto a la naturaleza de Dios. And the third one is confusion about what it means to explain something scientifically. Y en tercer lugar, la confusión en cuanto a qué significa explicar algo de forma científica. So let's look at each of these briefly. Así que vamos a mirar estos tres aspectos de forma breve. Faith in English comes from the Latin word fides, La palabra fe proviene de la palabra latina fides. and it's true in Spanish as well. And it means trust, Lo que significa es confianza. and it is a normal word that we use a lot. Y es una palabra común y corriente que usamos mucho. I have faith in my wife.
Yo tengo fe en mi mujer. I have faith that Manchester United is going to win the cup. Tengo fe en que Manchester United va a ganar la liga. I see you do not share my faith. Y veo que no compartís mi fe, But you understand it. pero entendéis a qué me refiero. Because when you use the word faith, the next logical question is, Porque cuando usamos la palabra fe, la siguiente pregunta lógica es la siguiente. why do you believe that? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué tienes fe en eso? Why do you trust that? ¿Por qué confías en eso? Why do you have faith in that? ¿Por qué tienes fe en eso? All those questions mean exactly the same thing. Todas esas preguntas significan lo mismo. But we have experienced a very interesting philological transition. Pero todos hemos experimentado la transición filológica. Because for many people now, faith means religion. Porque hoy en día, para la mayoría de la gente, la palabra fe significa directamente religión. Objectively and subjectively, it means believing where there is no evidence. Y objetivamente y subjetivamente, la fe hoy en día significa creer cuando no hay evidencias. If you look up Webster's English Dictionary, Si miras el diccionario inglés Webster, there is a new entry in it. aparece una nueva entrada en ese diccionario. Faith, noun, Fe, sustantivo, believing where there's no evidence. creer cuando no hay evidencias. That's very dangerous for many reasons. Y eso es muy peligroso por muchas razones. Believing where there is no evidence is blind faith. Creer cuando no hay evidencias es fe ciega. And it's very dangerous. Y eso es muy peligroso. But such has been the effect of Dawkins and Singer and Hitchens and so on. Pero el efecto que han tenido Dawkins, Singer, Hitchens, etc., That many people think es que muchas personas creen that faith is only a religious concept. que la fe es tan solo un concepto religioso It means believing where there's no evidence. y que significa exclusivamente creer cuando no hay So evidencias. it has absolutely no relevance in the 21st century. Y por tanto la fe no tiene ninguna relevancia en el siglo XXI. They meet me and they say, oh, you're a man of faith. Y luego pues se encuentran conmigo y me dicen, hombre, tú eres un hombre de fe. And that's the biggest insult that they can think of. Y es el mayor insulto en el que pueden pensar, ¿no? Para decirme. Lennox believes where there's no evidence. Lennox cree aún sin que haya evidencia. So there is no point in talking to him. Así que no tiene sentido hablar con él. In one of my debates with Peter Singer, En uno de mis debates con Peter Singer, I told the audience that my parents were Christian believers. dije al auditorio que mis padres eran creyentes cristianos. They were very unusual believers Eran creyentes un poco inusuales, because I come from Northern Ireland, porque yo vengo de Irlanda del Norte and you may have heard of it. y probablemente hayáis oído de la historia de Irlanda del It Norte. hasn't always been the most peaceable country. No ha sido el país más pacífico que digamos. But as I said, my parents were very unusual. Pero como ya he dicho, mis padres no eran muy usuales They were Christian without being sectarian. porque eran cristianos sin ser sectarios. What did that mean? ¿Qué significa eso? It meant that in his small business, my father employed people from both sides. Eso quería decir que mi padre en su pequeño negocio daba trabajo a personas de ambos bandos, Equally. con total equidad. And we got bombed for it. Y en la comunidad en la que vivíamos nos criticaban And mucho my por brother eso. was nearly killed. Y a mi hermano casi lo Now mataron. that's not the point of my story. Pero bueno, lo importante de la historia es otra cosa. The other wonderful thing about my parents was they allowed me space to think. Y otra cosa fantástica de mis padres es que dejaron espacio para que yo pudiera pensar por mí mismo. But anyway, I told the audience this as a bit of background Y os cuento esto porque es lo que expliqué al auditorio. Que to show them that I'm completely biased. Para mostrarles que de hecho, sí, no soy imparcial. Of course I'm biased. Claro, o sea, vengo con un sesgo So are you. que arrastro todo el mundo, vosotros también. No one starts in a vacuum. Nadie es una tabula rasa. And because I'm aware of that, Y
porque soy consciente de ello, I have spent my entire life exposing my worldview to its opposite. he dedicado toda mi vida a exponer, a contrastar mi cosmovisión con todas las que me han rodeado. But anyway, when I said this in Australia to a large audience, Pero bueno, cuando dije esto, era en Australia que el debate, a todo el auditorio, Peter Singer said, Peter Singer dijo, well, there you are, he said, that's my biggest objection to religion. y me dijo, ¿ves? Dice, esa es mi gran objeción, una de las grandes objeciones que tengo en contra de la religión. Here's Lennox. Aquí tenemos a Lennox. His parents were Christian and he's a Christian. Sus padres eran cristianos, así que él es cristiano. People stay in the religion into which they were born. La gente se suele quedar en la religión en la que nacieron. Except he used the word faith. A excepción de que no usó la palabra religión, sino fe. So I waited till I had the chance to speak. Así que esperé a mi turno para And hablar. I said, Peter, I have told everybody about my parents. What about your parents? Le dije, Peter, le he dicho a todo el auditorio sobre mis padres, cuéntanos sobre tus padres. Were they atheists? Ellos eran ateos. Yes, he said, they were Y atheists. le dijo, sí, sí lo eran. Oh, I said, how very interesting. So you have stayed in the faith in which you were brought up. Y le dije, qué interesante, así que tú te has quedado en la fe en la que te educaron. Oh, but he said it isn't a faith. Y me dijo, hombre, pero eso no es una fe. Oh, I said, I'm very sorry, Peter. Y le dije, bueno, lo siento, Peter. I thought you believed it. Yo pensaba que creías en lo que estás defendiendo. And here was one of the world's leading philosophers Y aquí tenemos a uno de los principales filósofos del mundo that did not realize that his atheistic worldview is a belief system. que no se había dado cuenta que su cosmovisión atea es un sistema de creencias. The redefinition of faith has been very dangerous in its effect. La redefinición que se ha hecho de la palabra fe ha sido muy peligrosa, el efecto que ha tenido es muy peligroso. And many of my friends in Oxford and elsewhere, Y muchos de mis amigos en Oxford y en otros lugares they say we are not people of faith. me dicen, nosotros no somos personas de fe, You are. tú sí, But that's nonsense. pero eso es una tontería, Dangerous nonsense. es una tontería muy peligrosa. Every single one of us is a believer. Todos los que estamos en esta sala somos creyentes, Not necessarily in God. no necesariamente creyentes en Dios. If you are an atheist, you are likely to be either a materialist or a naturalist. Si eres ateo, pues probablemente seas materialista o naturalista You believe that this universe is all that exists. y crees que este universo es todo lo que existe. I do not. Yo no creo eso. I believe that there is a God who created and upholds the universe. Y yo creo que existe un Dios que creó y sostiene este universo. They're both belief systems. Ambos son sistemas de creencias And we need to realize that. y tenemos que darnos cuenta de ello. But now it gets worse still. Pero ahora la cosa se complica Because this false understanding of faith porque esta falsa comprensión de la fe leads people to talk about science and faith. lleva a las personas a hablar de la ciencia por un lado y de la fe por otro. And I'm often asked to give lectures on science and faith. Y a menudo se me pide que dé conferencias sobre el tema de la ciencia y la fe. And my reply is, do you want me to talk about God? Y mi respuesta normalmente es, ¿queréis que hable de Dios? Yes, of course, I say. Y me suelen decir, sí, sí, habla de Dios. Look at the title. Mira el título. I see nothing about God there. Y miro el título y digo yo, no veo nada sobre Dios. Oh, you mean faith in God, do you? Ah, vale, entonces quieres decir fe en Dios. You'd better say so. Y yo les digo, hombre, te explico. Because faith is an integral part of science. Y les digo, porque la fe es una parte integral de la ciencia. And here's the second half of the danger. Y aquí tenemos la segunda parte del peligro. Einstein Einstein was a brilliant physicist. era un físico brillante And he said, I cannot imagine any scientist without that faith. y le dijeron y dijo, no puedo imaginar ningún científico con ese tipo de fe. What faith?
O sea, no puede imaginar un científico que no tenga ese tipo de fe. Not ¿Qué faith fe? in God necessarily, Bueno, no fe en Dios necesariamente, but faith that science can be done. pero fe en que la ciencia es posible, se puede hacer ciencia. That is faith in the rational intelligibility of the universe. O sea, fe en la inteligibilidad racional del universo. You have to believe that before you start doing any science. Tienes que creer en eso antes de poder empezar a hacer ciencia. Many years ago, I was taught quantum physics by Professor Sir John Polkinghorne in Cambridge. En Cambridge tuve a un profesor muy conocido en la asignatura de física cuántica And he says in his books, y él dice en sus libros physics is powerless to explain its faith in the rational intelligibility of the universe. la física no tiene el poder de explicar la inteligibilidad racional del universo. For the simple reason you can do no physics without believing it in the first place. Por la simple razón de que no puedes empezar a hacer física si no crees en esa inteligibilidad racional del universo en primer lugar. Now the questions become very interesting. Y ahora las preguntas que surgen se vuelven muy interesantes, ¿verdad? Before I forget it, let me just point out to you Antes de olvidarlo, dejadme que os diga lo siguiente. that the Christian faith is not blind. Que la fe cristiana no es una fe ciega. Other religions have every right and should talk for themselves. I can only speak as a Christian. Otras religiones pues tienen derecho de hablar por sí mismas, yo solo puedo hablar por la fe cristiana. Christianity is evidence-based. El cristianismo está basado en evidencias. There's a famous statement in the Gospel of John that goes like this. En el Evangelio de Juan, en la Biblia, hay una afirmación que dice lo siguiente. Jesus did many other signs, miracles that are not written in this book. Jesús hizo otras señales, otros milagros que no están recogidos en este libro, But these are written pero estos están escritos that you might believe para que creáis, that Jesus is the Christ, para que creáis que Jesús es el Cristo, the Son of God, el Hijo de Dios, and that believing you might have life in his name. y que al creer tengáis vida en su nombre. Here is the evidence on which faith is based. Aquí tenemos las evidencias en las que la fe se basa. I would not sit here for one moment and speak to you if I did not believe that. Yo no estaría aquí sentado hablando si no creyera en que hay evidencias y ahí las tenemos, ¿no? But now let's look at faith in science. Pero vamos a hablar ahora de la fe en el ámbito de la ciencia. What justifies that? ¿Qué justifica la fe en la ciencia? Well, historically, it's perfectly clear. Bueno, históricamente hablando está muy claro. Modern science arose in the 16th and 17th centuries. La ciencia moderna apareció en los siglos XVI y XVII. Galileo, Kepler, Newton, Galileo, Kepler, Newton, they were all believers in God. todos creían en Dios. And many books have been written about the connection between Christianity and the rise of modern science. Y se ha escrito mucho sobre la conexión entre el cristianismo y la aparición de la ciencia moderna. And most people agree Y la mayoría de la gente coincide en with lo the siguiente. verdict of C.S. Lewis. Coincide con la afirmación que hizo C.S. Lewis. Men became scientific because they expected law in nature. Los hombres llegaron a ser científicos porque esperaban encontrar una ley en la naturaleza. And they expected law in nature because they believed in a lawgiver. Y esperaban encontrar una ley en la naturaleza porque creían en el dador de la ley. I meet many people who've never heard that. Y yo me encuentro con muchas personas que nunca han escuchado eso. When I gave the first lecture on this topic in Siberia, Cuando di esta misma conferencia, hablé de este tema en Siberia, and told them that Galileo and Newton and Kepler all believed in God, y les dije que Galileo, Kepler, Newton, todos creían en Dios, they got very angry. se enfadaron. Enseguida el auditorio estaba enfadado. And I don't like people getting angry. A mí no me gusta que la gente se enfade mientras estoy hablando. But there were some very formidable looking professors on the front row. Pero había algunos profesores sentados en la primera línea y podía ver sus rostros And enfadados. they were obviously furious. Era
directamente, decidme, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que os ha enfadado? Why were we never told that Newton and Galileo and Kepler were believers in God? ¿Por qué nunca se nos dijo que Galileo, Kepler, Newton creían en Dios? This is the first time we've ever heard that. Es la primera vez que lo escuchamos. Why were we never told? ¿Por qué nunca nadie nos lo ha dicho? I said, surely you can guess. Les dije, bueno, o sea, podéis imaginar por qué. This is hugely important historically. Históricamente hablando, esto es muy You importante. see, the contention is we need to use science to bury God. Y veis, lo que se dice es que tenemos que usar la ciencia para enterrar a Dios. The fact is that modern science rose out of belief in God. Pero el hecho es que la ciencia moderna apareció gracias a la creencia en Dios. So now it gets even more fascinating. Ahora todo se vuelve más fascinante. Here's Isaac Newton, probably the most brilliant scientist that ever existed. Aquí tenemos a Isaac Newton, probablemente el científico más brillante que haya existido jamás. And he believes in God. Y era creyente, creía en Dios. And here's Stephen Hawking, Y aquí tenemos a Stephen who Hawking, has the same chair in Cambridge as Isaac Newton once had. que ocupa la misma cátedra que en su día ocupó Isaac Newton. And he doesn't believe in God. Y Stephen Hawking no cree en Dios. It's even more interesting. Qué interesante, ¿no? One reason why Isaac Newton believed in God was his discovery of the law of gravitation. Una de las razones por las que Newton creía en Dios fue por el descubrimiento de la ley de la gravedad. The main reason that Stephen Hawking does not believe in God is the law of gravitation. Y la razón principal por la que Stephen Hawking no cree en Dios es la ley de la gravedad. That makes me curious. Eso nos provoca curiosidad. How can you possibly move from Newton to Hawking? ¿Y cómo es posible pasar de Newton a I Hawking? mean, what is happening? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Let me try and explain it. Voy a intentar explicarlo. It's actually very simple indeed, I think. Y creo que a fin de cuentas es muy sencillo. The first thing to realize is En primer lugar, lo que tenemos que darnos cuenta that we need to be careful using the word God. es que tenemos que tener cuidado a la hora de usar la palabra Dios. When I was young, which is many centuries ago, Cuando yo era joven, hace muchos siglos, and I used the word God, y usaba la palabra Dios, people would understand I meant the God of the Bible, the creator and upholder la of the gente universe. entendía que me refería al Dios de la Biblia, el creador y el sustentador del universo. But they don't think that anymore. Pero ya no es así hoy en día. Because the God of the Bible has been demoted and is now regarded like one of the Greek or Roman or Babylonian gods. Porque al Dios de la Biblia se le ha descendido de donde estaba y ahora se le considera como cualquiera de los dioses de la antigüedad. Now that has led to a lot of intellectual confusion. Y eso ha llevado a mucha confusión intelectual. Let's take the Greek god of lightning. Pensemos, por ejemplo, en el dios griego del relámpago. Why is there a Greek god of lightning? ¿Por qué existe un dios griego del relámpago? Well, the Greeks didn't understand lightning. They were afraid of it. Bueno, porque los griegos no entendían cómo es que ocurrían los relámpagos y So estaban they asustados. said there must be some god behind it. Así que decían, debe haber un dios detrás de los relámpagos. We can't explain it, therefore God did it. Y como es algo que nosotros no podemos explicar, es algo que Dios debe haber hecho. And many people today believe in a God like that. Y hoy en día mucha gente cree en un Dios como ese. I can't explain it, therefore God did it. Como no puedo explicarlo, esto debe haberlo hecho Dios. Well, if you believe in the Greek God of lightning, Bueno, si crees en el gran Dios del relámpago and then come to a physics lecture at the University of Barcelona, y vas a una clase de física a la Universidad de Barcelona, the Greek God of lightning will be destroyed in the first lecture. la primera clase, el gran Dios del relámpago, quedará destruido. Science does bury all those gods. Science does bury all those gods. La ciencia sí entierra a todos esos dioses.
And that's a good thing. Y eso está bien. But the God of the Bible is not one of them. Pero el Dios de la Biblia no es como esos dioses. Some of you may have read the first sentence in the Bible. Algunos de vosotros quizá habéis leído la primera frase que aparece en la Biblia. In the beginning, God created the bits of the universe we don't yet understand. En el principio, Dios creó las partes que nosotros aún no entendemos, no sabemos cómo explicar. Is that what it says? ¿Es eso lo que dice? No. It says, in the beginning, God created the heavens and the earth. Dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. That is everything. Eso lo engloba todo. The bits we do understand and the bits we don't. Las partes que podemos explicar y las partes que no podemos And explicar. that helps us to understand Isaac Newton. Y eso nos ayuda a entender a Isaac Newton. Because when he discovered his law of gravity, Porque cuando descubrió la ley de la gravedad, he didn't say, oh, I've got a scientific explanation. I do not need God. no dijo, ay, ahora que tengo una explicación científica, ya no necesito a Dios. No, he said, what a marvelous God who does it this way. No, él simplemente dijo que Dios tan maravilloso que hace las cosas de esta forma. And that's the way our minds work, isn't it? Y esa es la forma en la que nuestras mentes funcionan. The more you understand of art, the more you will admire the genius of a Rembrandt. Cuanto más entiendes de arte, más puedes admirar la genialidad de Rembrandt. The more you understand of engineering, the more you will admire the genius of a Rolls Royce. Cuanto más conoces de ingeniería, más puedes admirar lo bien que está hecho un motor de un Rolls Royce. The more we understand of the universe, the more you can admire the genius of the God who created it. Y cuanto más About the universe. Cuanto más sabemos del universo, más podemos admirar al Dios que lo creó, Not the less. no menos. This is so important because it leads to helping understand what is going on. Y esto es muy importante porque nos ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo. I've suggested that there's a confusion about faith. He sugerido que hay confusión en torno al término fe. The second point, there's a confusion about God because many people think of the Greek and Roman gods. Y hay una confusión en segundo lugar en torno al concepto de Dios, porque normalmente la gente piensa en dioses como los romanos, los griegos. But now there's a confusion about science. Pero en tercer lugar hay una confusión también en torno a la ciencia. ¿Qué es You've la ciencia? often heard people say, science explains. Y a menudo habréis oído decir que la ciencia explica las cosas. It's worth asking the question, what does science explain? Y es bueno hacernos la pregunta, ¿qué es lo que la ciencia explica? Well, let's stick with the law of gravity. Bueno, vamos a seguir usando el ejemplo de la ley de la gravedad. I learned about it in school. Yo aprendí sobre la ley de la gravedad en la escuela I found it very exciting. y la verdad es que era algo que me entusiasmaba. I found it even more exciting when I could derive from it the motions of the planets. Y era aún más emocionante cuando podía derivar a partir de la ley de la gravedad los movimientos de los planetas. But my teachers made a mistake. Pero mis profesores cometieron un error. They told me that the law of gravity explained gravity. Me dijeron que la ley de la gravedad explicaba la gravedad, qué era la gravedad. But it does not. Pero no es así. Newton realized it didn't. Newton ya se dio cuenta de ello. No one even today knows what gravity is. A día de hoy nadie sabe lo que la gravedad es. The law of gravity is very useful. La ley de la gravedad es muy útil. You can do brilliant calculations with it. Puedes hacer cálculos brillantes con la ley de la gravedad. But it doesn't tell you what gravity is. Pero esa ley no te dice lo que la gravedad es. It's only an explanation at a certain level. Esa ley solo es una explicación a cierto nivel. That's point number one. Ese es el punto número uno. Point number two. El punto número dos. Why is the kettle boiling? ¿Por qué está hirviendo la hervidora de agua? Well, it's boiling because the heat from the gas flame is being conducted through the copper base of the kettle.
Bueno, está hirviendo porque el calor del fuego atraviesa la capa de la hervidora. And that is agitating the molecules of water. They're going faster and faster. Y eso agita las moléculas del agua. That's why it's boiling. Y esa es la razón por la que el agua está hirviendo. No, esa no es la razón por la que el agua está Boiling hirviendo. because I would just love a cup of tea. No, está hirviendo porque yo quiero tomar una taza de té. That's a foolish statement, isn't it? Una afirmación un poco tonta, ¿no? I've given you two explanations. Si os dais cuenta, os he dado dos explicaciones. Which is the true one? ¿Cuál es la verdadera? You say both. Ambas, ¿no? Now, of course you need both. Claro, ambas. But they're different kinds of explanations. Pero son explicaciones de diferente tipo. One is a scientific explanation, Una es una explicación científica and one is an explanation in terms of agency, personal desire. I want a cup of tea. y otra es una explicación en términos de el agente, en términos personales. Yo quiero una taza de té. Now, do those explanations conflict with one another? Ahora bien, ¿esas dos explicaciones entran en conflicto la una con la otra? Of course not. Claro que no. Do they compete with one another? ¿Compiten la una con la otra? No. No. They complement one another. Lo que hacen es complementarse la una a la That is otra. very simple, isn't it? Es muy sencillo, ¿no? I find most children at the age of 10 can understand that. Y he descubierto que casi todos los niños de 10 años pueden entenderlo. I find many professors who can't. Pero he encontrado a muchos profesores de universidad que no pueden entenderlo. Because people like Stephen Hawking believe that the scientific explanation is the only valid one. Porque personas como Stephen Hawking creen que la explicación científica es la única explicación válida. Science is the only way to truth. La ciencia es el único camino a la verdad. We call that scientism, A eso lo llamamos cientificismo. and it is logical nonsense. Y si lo pensamos, es un sinsentido, lógicamente hablando. Think of it. Pensadlo. The statement, science is the only way to truth. Pensad en la afirmación, la ciencia es el único camino a la verdad. Is that a statement of science? ¿Esa afirmación es en sí una afirmación científica? Clearly not. Claramente no lo es. Well, then if it's true, it's false. Bueno, entonces si es verdad, es mentira. Perhaps it's too late in the afternoon for logic, but never mind. Quizás es un poco tarde, o tenemos las tripas vacías para hablar sobre lógica. This is another very dangerous cultural assumption in our society. Y esta es otra asunción muy peligrosa en nuestra But sociedad. the people that built this building do not believe it anyway. Pero las personas que construyeron este edificio no lo creen, Because this is the Department of Philology. porque este es el departamento de filología. And if science is the only way to truth, you better close it down tomorrow. Y si la ciencia es el único camino a la verdad, pues lo mejor sería cerrar esta facultad. And your history faculty, and your linguistics faculty, and every other faculty except the science faculties. Y al igual que la facultad de historia y cualquier otra facultad que no sea la de ciencias. And in spite of this being totally obvious, I meet people that tell me science is the only way to truth. Y a pesar de que esto es muy obvio, sigo encontrándome a personas que dicen que la ciencia es el único camino a la What's the verdad. major point here? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Science is very successful La ciencia está teniendo mucho éxito because it only asks a limited range of questions, porque solo hace una serie de preguntas muy limitadas. mainly how questions, Preguntas que tienen que ver con el cómo. plus the why of function. También preguntas sobre el por qué en cuanto a la función. It doesn't answer the why of purpose. Pero no responde, la ciencia no responde al por qué en cuanto al propósito. I want a cup of tea. Yo quiero una taza de té. The analysis of the boiling water and the kettle and the gas you can do for 1,000 years, and you never discover that I want a cup of tea. El análisis de que la hervidora de agua está funcionando por el calor del fuego, por todo el funcionamiento mecánico, podrías estar haciendo ese análisis durante miles de años sin descubrir que yo quiero una taza de té. And which is the more important explanation? Y
por cierto, ¿cuál es la explicación más importante? The scientific explanation is important in a lesson on heat. La explicación científica es importante para una lección sobre el tema del calentamiento. But people have been brewing tea for thousands of years before they ever heard theories of heat. Pero la gente ha hervido agua para hacerse una taza de té durante muchos siglos antes de que escucharan la lección sobre el mecanismo del calentamiento. Now let's get this clear. Here's the real problem. Vamos a hablar claramente. El problema real es el siguiente. Hawking, Dawkins, Krauss, they put God against science. Y lo que hacen Dawkins y Hitchens y Hawking es lo que hacen es ponen a Dios en contra de la ciencia. Because they say that God and science are the same kind of explanation. Porque dicen que Dios y la ciencia son el mismo tipo de explicación. And that is simply not true. Y eso no es verdad. And once you begin to see that, Y una vez que empiezas a darte cuenta de eso, you see that science and God are not in competition at all. te das cuenta de que Dios y la ciencia no están en competición la una con la otra, no están al mismo nivel. But I want to give you a chance for questions, so there's one more point I want to make. Pero quiero daros razones para que hagáis preguntas, así que voy a comentar un último punto. I talked about faith in science. He hablado de fe en la ciencia. Well, I talk to a lot of people. Bueno, yo hablo con muchas personas And sometimes I ask my scientific friends what they do science with. y muchas veces les pregunto a mis amigos científicos con qué hacen ciencia. They say, well, I've got this wonderful machine, cost $1 billion. Y me explican, bueno, tengo esta máquina que ha costado 100.000 millones de euros. I say, no, I don't mean that. I mean, No, no me refiero a eso, les digo, me refiero you mean and they're about to say my mind. Y dicen, te refieres a, y casi dicen mente, pero no lo llegan a decir. And then they remember there's no such thing as the mind. Porque recuerdan que no existe una cosa como la mente. And they say my brain. Y entonces dicen mi cerebro. Well, I actually do think there's such a thing as the mind. Bueno, yo sí creo que existe algo llamado mente, But that's another lecture. pero eso sería para otra So conferencia. I say, you do science with your brain. Y les digo, vale, haces ciencia con tu cerebro. Tell me the story of the brain. Cuéntame sobre el cerebro. Oh, certainly. ¿No? Claro. Well, short story, please. En breves palabras. Well, I say, look, the brain is the end product of a series of unguided natural processes. Y me dicen que el cerebro es el producto final de una serie de procesos no guiados. And I said to them, Y les digo, and you trust it? ¿y confías en el cerebro? Tell me, Dime, if your computer si tu was ordenador, the end product of mindless, unguided processes, si tu ordenador fuera el producto final de una serie de procesos no guiados, would you even use it? ¿lo usarías? And they say, well, no. Me dicen, pues no. So, what's the story here then? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? What is the basis for your trust in your brain? ¿Qué base tienes para confiar en tu cerebro? Now watch what's happening. Mira lo que ocurre. Their explanation Su explicación of the brain is undermining any possibility of it telling the truth. Su explicación del cerebro mina o destruye la posibilidad de que lo que el cerebro les está diciendo sea la verdad. Of course, you say you're a Christian, you wouldn't say that. Y puedes estar pensando, claro, tú eres cristiano, así que dirías eso. One of the world's leading atheist philosophers has picked this argument up. Uno de los principales filósofos ateos va en esta línea. His name is Thomas Nagel. Se llama Thomas Nagel And he's written a book with an explosive subtitle. y ha escrito un libro con un subtítulo explosivo. The title is Mind and Cosmos. El título es La mente y el cosmos. The subtitle is this: Y el subtítulo es el siguiente. Why the neo-Darwinian view of the world is almost certainly false. Porque la
nueva visión darwiniana del mundo es casi falsa. There has been an explosion in cyberspace over this. Y en internet hay una explosión, ¿no? A raíz de que saliera el libro con ese subtítulo. And his logic goes back quite a distance, certainly to C.S. Lewis. Y es curioso porque su argumentación se remonta a tiempo atrás y llega a C.S. Lewis. In the 1940s, he talked about thinking. C.S. Lewis, en los años 40 del siglo pasado, escribió sobre el concepto de pensar. And he said we've done very good science because we've been thinking about nature. Y él dice que hemos hecho muy buena ciencia porque hemos estado pensando sobre la naturaleza. But he said we haven't been thinking about thinking. Pero no hemos pensado lo suficiente sobre el concepto de pensar. Because if you set up a theory that invalidates thinking, Porque si estableces una teoría que invalida la acción de pensar, it cannot possibly be true. no puede ser cierta. Why? ¿Por qué? Because you've reached it by thinking. Porque has llegado a esa afirmación, a esa conclusión a través del pensamiento, de la And acción de this pensar. argument has now moved into the center of the debate. Y ahora este es el argumento que está en el centro del debate. So do you see what's happening? Así que ¿ves lo que está ocurriendo? Instead of science burying God, which it can't and which it doesn't, En lugar de ser la ciencia la que está enterrando a Dios, algo que la ciencia no puede hacer y no ha hecho, atheism is beginning to bury science el ateísmo mismo está empezando a enterrar la ciencia. by undermining the very thing we need to believe in order to do science. Y lo está haciendo socavando aquella cosa que necesitamos para hacer ciencia. One of the main reasons I am not an atheist Una de las razones por las que no soy ateo is not because I'm a Christian, no es porque soy cristiano, it's because I'm a scientist. es porque soy científico. To believe a theory that undermines all possibility of truth Creer en una teoría que mina e imposibilita is committing intellectual suicide, as far as I know. toda la posibilidad de llegar a la verdad es cometer suicidio intelectual. Now you see the difference. Ahora ves la diferencia. Newton believed in God and that motivated his science. Newton creía en Dios y eso fue el motor de su búsqueda científica. Hawking doesn't believe in God. Hawking no cree en Dios, Well, is his explanation valid? entonces su explicación es válida. Well, in the final minute, let's think about it. En este minuto final vamos a pensar en esto. His argument is because there is a law of gravity, Su argumentación dice lo siguiente: dado que hay una ley de la gravedad, the universe can and will create itself from nothing. el universo se crea y se creará a partir de la nada. When I first read that, I thought, La primera vez que leí eso pensé, because there is a law of gravity, dado que existe la ley de la gravedad, because there is something, o sea, dado que existe algo, the universe will create itself from nothing. el universo se creará de la nada. That is a flat contradiction. Es una contradicción clara, ¿no? But it's worse still, Pero aún hay más, because there's a law of gravity. porque existe, dado que hay una ley de la gravedad, He doesn't say because gravity exists. él no dice, dado que la gravedad existe. But what would a law of gravity be if there's no gravity for it to describe? What would a law of gravity mean if there's no gravity for it to describe? ¿Qué significaría la ley de la gravedad si no existe una gravedad para poder describirla? And here is another great confusion. Y aquí tenemos de nuevo una clara confusión, ¿no? There's a famous chemist in Oxford called Peter Atkins. Peter Atkins, famoso químico de Oxford, And I once asked him, what created the universe? hablando con él una vez le pregunté, ¿qué creó el universo? And he said mathematics. Él dijo, los matemáticos, la matemática. And I said this. Y le dije, Peter, that's the most absurd thing I as a mathematician have ever heard. Peter, como matemático esa es la cosa más absurda que nunca he escuchado. 1 plus 1 equals 2. 1 más 1 es igual a 2. Has that ever put 2 euros
euros in your pocket? ¿Eso alguna vez ha puesto 2 euros en tu bolsillo? It's amazing how many people think that mathematics will create money. Es increíble pensar cuántas personas creen que las matemáticas pueden crear dinero. Some of them are called bankers, Algunos de ellos se llaman banqueros and they caused the financial crisis, actually, y causaron la crisis financiera, de hecho, by thinking that mathematics creates, well, it creates nothing. pensando que las matemáticas no pueden crear nada. Newton's laws of motion are wonderful. Las leyes del movimiento de Newton son fantásticas. They would describe the motion of a snooker, a billiard ball on a table. They would describe the motion of a snooker. Describen el movimiento, por ejemplo, de las bolas en una mesa de billar, But they won't move the ball. pero no van a provocar que las bolas se It's muevan, people with a cue that move the ball. sino que quien va a provocar que las bolas se muevan es una persona con So el that is absurdity number 2, but there's another one. Esa es algo absurdo, pero hay otra cosa absurda. The universe will create itself. El universo se creará a sí mismo. How about that? ¿Qué pensáis de eso? If I say to you that X creates Y, Si os digo que X crea Y, what does that mean? ¿qué significa eso? Well, very roughly, it means if you've got X, you'll get Y. Bueno, sí, de una forma muy sencilla es que si tienes X, al final obtendrás Y. If I now say X creates X, Si ahora digo que X crea X, well, then that means if you've got X, you'll get X. eso significaría que si tienes X, acabarías teniendo X. And what does that mean? ¿Y eso qué significa? It means that nonsense remains nonsense even if scientists write it. Eso significa que algo que no tiene sentido sigue sin tener sentido aunque sea un científico quien lo haya escrito. Let me just point out to you, ladies and gentlemen. Y dejadme que subraye. This is the central argument of Hawking's book for abolishing God. Que ese es el argumento central del libro de Hawking para abolir a Dios, para matar a Dios. I find that stunning. La verdad es que me sorprende mucho. It has 3 distinct levels of absurdity and self-contradiction in one sentence. En una frase de Stephen Hawking encontramos 3 niveles de lo absurdo y una clara contradicción. And if you think it's easy to write a sentence like that, I challenge you to write a different one tonight. Y si pensáis que es fácil escribir una frase como esa, os reto a escribir una en el día de hoy. That is why the subtitle of my book reads as it does. Esa es la razón por la que el subtítulo de mi libro dice lo siguiente: ¿por qué los nuevos ateos no dan en el blanco? Thank you very much. Muchas gracias.